Vamos entonces a comenzar con la teoría del Yin-Yang. En principio yo les preguntaría qué es para cada uno el Yin-Yang y habría muchas respuestas que todas serían seguramente correctas. Pero vamos entonces a enmarcar un poquito de dónde viene esta teoría. Durante el período de los reinos combatientes, entre el 476 y el 221 a.C., surge la escuela de la que nacen dos teorías, la teoría del Yin-Yang y la teoría de los 5 elementos o 5 fases o 5 movimientos. Entonces nos vamos a adentrar por ahora en la teoría del Yin y del Yang. Y vamos a retomar el gráfico que ya les explicó Leo, pero lo vamos a ver, a repasar un poquito para llegar hasta el Yin-Yang. Dijimos que partíamos de un vacío, que en este vacío se lo denominaba la nada, o también se lo ha denominado el caos. ¿Por qué el caos? Porque caos significa gas y se lo considera que en ese vacío había gases, un conjunto de gases. En este vacío esos gases se movían. Más adelante vamos a ver los movimientos que hay dentro del vacío. Por ahora nos quedamos con esto para que sea más simple entender. A raíz de esos movimientos hay una primera diferenciación, una pequeña condensación, a lo cual nosotros dijimos que lo denominamos chi. Esta es la primera diferenciación, el chi. Este chi es el que después vamos a ver que sustenta la vida. Entonces, en medio de esto, surge un proceso llamado el gran cambio y surge la materia. Hasta entonces no aparece el yin y el yang. Cuando aparece la materia es cuando podemos diferenciar estos dos elementos. ¿Qué pasa con estos dos elementos, que son el yin y el yang? Bueno, aquí abajo los vemos que también hay movimiento dentro de estos dos elementos, pero nos vamos a quedar primero con la diferenciación de yang y de yin. ¿Qué pasa? Se produce un proceso donde unas partes van hacia arriba y otras hacia abajo, que es cuando aparece la materia. Así queda formado el yin y el yang. Hacia arriba lo etéreo, que es lo que vamos a considerar el cielo, y hacia abajo la materia, que es lo que vamos a denominar tierra. Y entonces aquí tenemos la primera manifestación de lo que es el par o de lo que es la dualidad. Todo este sistema va a estar basado en la dualidad, en lo binario, como nosotros también somos seres binarios. Entonces, en este Dao, habíamos visto acá, el primer Dao es el Dao verdadero. Y el segundo Dao, el Yin-Yang, se lo considera Dao secundario. ¿Por qué? Porque secundariamente nace la materia y por esto se da esta diferenciación entre Yin y Yang. Entonces podemos decir que la materia nace de algo que le da vida y ese algo que le da vida lo llamamos, se puede hablar de un espíritu. Entonces la materia muere, pero ese espíritu que viene desde el vacío es
lo que vive y lo que siempre permanece. Entonces, si lo llevamos a las técnicas chinas, que después seguramente Leo les va a pasar un pequeño video para que puedan hacer Qigong, ustedes van a ver que en los movimientos de Qigong siempre vamos a tener esta dualidad, o sea, un miembro arriba y otro abajo. Por ejemplo, cuando yo quiero caminar, necesito levantar una pierna mientras la otra queda abajo para tener el equilibrio, dar el paso y luego apoyo una que queda abajo y levanto la otra para poder dar el paso. Entonces, esto es un ejemplo de cómo las cosas se mantienen arriba o abajo. Bueno, vamos entonces a ver qué es, cómo denominamos este yin yang. Si nosotros vemos la iconografía, vamos a ver que tanto el yin como el yang tienen una misma raíz, que es esta parecida a una B, que viene a representar la colina. En el yin vamos a ver que hay un dibujo que nos representa el ahora. Y debajo, este es el horizonte, y debajo están las nubes. En el yang vemos que tenemos el sol y debajo están los rayos de sol. Entonces de acá es que se deriva que en la colina del yin representa la colina que está en sombra y en el yang la colina está con luz. Entonces tenemos una primera diferenciación: luz y sombra. Ahora, si nosotros pensamos un poquito más, vamos a derivar que por extensión, donde hay luz, hay calor y hay actividad. Y esos serían ejemplos del yang. Entonces vamos a armar una pequeña grilla donde vamos a decir que en el yang tenemos la luz porque es la colina que está iluminada por el sol. Entonces tenemos luz, oscuridad, el sol y la luna. Si hay luz hay claridad, si hay oscuridad hay sombra. Dijimos que el yang, por la división, lo definimos como cielo y la tierra como yin. Ahora bien, como toda esta teoría nace de la observación de más que nada de los campesinos, tenemos una diferenciación aquí en que los campesinos decían que el cielo tenía forma circular y que la tierra tenía una forma plana. Entonces, todo lo que es circular lo vamos a considerar yang y todo lo que es plano lo vamos a considerar yin. Bueno, ahora, el cielo que contiene el sol, la luna y las estrellas, en los agricultores chinos basados en su calendario, corresponde al tiempo. Y la tierra, que está parcelada en los campos, corresponde al espacio. Ahora vamos a ver los puntos cardinales. ¿Cómo se explican los puntos cardinales? Bueno, aquí todo se explica en base al emperador. Entonces, si nos situamos como el emperador,
la espalda la daba al norte y el frente daba al sur. Entonces, el sur se considera Yang y el norte se considera Yin. Ahora, el este, ¿por qué se lo considera Yang? Si nosotros abrimos los brazos y nos ponemos en la posición del emperador, vamos a ver que el sol sale por el este, asciende hacia arriba, luego empieza a descender y se pone en el oeste. Entonces, el primero es Yang y el segundo es Yin. Entonces vemos que desde el punto de vista del Yin-Yang tenemos una expresión de dualidad. Por eso la izquierda, que es por donde sale el sol, es Yang y la derecha es Yin. Todo fenómeno en el universo alterna a través de un movimiento cíclico de máximos y mínimos. Y la alternancia de Yin y de Yang es la fuerza motriz de su cambio y desarrollo. El día cambia a la noche, el verano al invierno, el crecimiento a la decadencia y viceversa. Entonces, son todos cambios de opuestos, pero que se explican por su oposición. El día pertenece al Yang, pero después de haber alcanzado el mediodía, máximo Yang, el Yin, que está adentro, comienza a crecer y a manifestarse. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver en esto. Cuando vemos el dibujo del Yin y del Yang, vemos que cada uno tiene en sí, en cada pececito tenemos donde se engendra su contrario. Entonces, nosotros tenemos un máximo Yang y un máximo Yin. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el máximo Yang lo tendríamos al mediodía, donde el sol está en pleno. ¿Y cuál sería su opuesto? La medianoche, o el ocaso. Más que el ocaso es la medianoche, donde está la noche en su máximo esplendor. Ahora, entre uno y otro hay una secuencia que nos daría el mediodía es el máximo Yang. Pero a partir de ese máximo Yang, ese Yang empieza a decrecer mientras que va creciendo el Yin. Y se me va haciendo el atardecer. Y luego, lo mismo pasa desde el ocaso, la noche cerrada empieza a ceder, va creciendo el Yang y se me va haciendo el amanecer. Este ciclo, que es diario, tiene que ver con que hay Yang dentro del Yin o que hay Yin dentro del Yang. Entonces la explicación sería que desde el Yin más absoluto, al empezar a crecer el Yang, se obtiene el amanecer, nace el amanecer, y ese Yang sigue creciendo hasta llegar a su máximo, que es el mediodía. En el mediodía, que es su máximo esplendor, el del Yang, empezamos a decrecer, empieza a crecer el Yin, se hace el atardecer, sigue creciendo el Yin hasta llegar al máximo Yin, que sería la noche cerrada. Esto mismo lo podemos nosotros
diferenciar con las 4 estaciones. Entonces podríamos poner en el máximo yang, tendríamos el verano, o sea, aquí tendríamos el verano, aquí tendríamos el otoño, aquí tendríamos el invierno y aquí tenemos la primavera. Aquí también vamos a ver que este otoño es el que va, esta primavera es el crecimiento, ¿sí? Y es el que nos va a ir dando el verano. ¿Qué podemos resumir de todo esto? Podemos concluir en que el cielo simboliza todos los estados etéreos, inmateriales, puros y gaseosos de las cosas, mientras que la tierra simboliza todos los estados densos, materiales, toscos y sólidos de las cosas. Entonces concluimos en que en su forma más pura y etérea, el yang es totalmente inmaterial y corresponde a la energía pura. Y el yin, en su forma más vasta y pesada, es totalmente material y corresponde a la materia. Ahora, podemos armar una nueva grilla, entonces diciendo que el yang es inmaterial, que el yin es material, que el yang produce la energía, porque hay movimiento, que el yin produce la forma, porque es la materia, que el yang genera y que el yin crece, o sea, la materia, si se va acumulando, crece. Hablamos ya de lo no sustancial y sustancial, bueno, nuevamente energía, materia, expansión, el yang se expande, se agranda, y el yin se contrae. Por ejemplo, en verano los días crecen, en invierno los días son más cortos, o sea, en cuanto a la luz. Dijimos que el yang se eleva, que el yin desciende, que el yang va hacia arriba y que el yin va hacia abajo. Y entonces lo que podemos determinar es que el fuego sería yang y el agua sería yin. Por ejemplo, si ustedes encienden un fósforo, el fuego siempre se va hacia arriba. En cambio, si se derrama agua, el agua siempre va a buscar caer. Entonces, aquí tenemos la diferenciación entre el yin y el yang. Bueno, vamos a seguir entonces. Como verán, esto puede parecer como muy engorroso, así que cualquier duda, por favor, que tengan, nos mandan por WhatsApp o por el foro y vamos aclarando dudas, porque al principio estos conceptos son difíciles de entender y realmente es muy importante entender esto, pues sobre lo que se basa toda la medicina china realmente. No se asusten si no lo llegan a entender enseguida. Esto es algo que también requiere tiempo, por eso lo vamos a ir repitiendo. A veces cuesta. Así que vamos a estar constantemente volviendo este concepto y ustedes van a ver que con el tiempo, cada vez que lean estos conceptos, van a ir entendiendo una cosita más. Siempre se entiende una cosita más en la medicina china. Cada vez que uno empieza a releer las cosas, algo más se va entendiendo. Bueno, vamos a seguir entonces con principios elementales del yin y del yang. Todas las cosas y todos los fenómenos tienen dos aspectos. Entonces dijimos el yin y el yang. Ahora, ¿en qué se basa esto? Se basa en
la impermanencia del mundo manifestado, en esta alternancia que hay de contrarios y que representa el movimiento mismo del universo. El movimiento solo es perceptible en referencia a la inmovilidad, el día a la noche. Entonces decimos que hay una omnipresencia de la dualidad yin-yang. Todo lo podemos explicar, pero por su contrario, si existe su contrario. No solo todo puede dividirse en yin-yang, sino que dentro de cada categoría vamos a encontrar que podemos volver a dividir en yin-yang. Por ejemplo, si recordamos lo que nos dijo Leo en la clase de meridianos, vimos que teníamos vísceras y órganos. Que entre los órganos teníamos el corazón, el pulmón, el vaso, el hígado y los riñones. Que todos ellos son yin, mientras que las vísceras o entrañas, como la vesícula biliar, el estómago, los intestinos, la vejiga y el sanjiao o pericardio, son yang. Ahora, si yo me adentro, por ejemplo, en los órganos, entre los 5 órganos yo puedo decir que el corazón y el pulmón son más yang que el vaso, el hígado y el riñón. Y si hago una nueva división, puedo decir que entre el corazón y el pulmón, que son yang, el corazón es más yang que el pulmón, que es yin. Y dentro de los órganos yin, puedo decir que el hígado es más yang que el vaso y el riñón. ¿Por qué? Bueno, porque el hígado tiene funciones de filtrado, o sea, hay un montón de funciones que son más yang. Además, si yo voy a cada órgano en particular, va a tener una parte yang y una parte yin. La parte yang sería la transformación, lo que hace el órgano, y lo yin sería lo concreto del órgano, que es la materia. Entonces, siempre voy a tener posibilidad de dividir ese yin y yang. Por eso se dice divisibilidad infinita del yin y yang. Siempre puedo hacer una subdivisión más. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero en el ser humano nosotros tenemos una parte yin y una parte yang, y a su vez esas partes también las podemos subdividir en yin y en yang. Bueno, entonces, resumiendo, el yin y el yang solamente se pueden explicar en esta dualidad de opuestos. O sea, tiene que existir uno para poder explicar el otro. Y a su vez, cada uno puede ser subdividido nuevamente en yin y en yang. Entonces vamos a ver ahora estas relaciones que hay en yin y yang, o lo que se denomina muchas veces es propiedades. Entonces hablamos de la oposición del yin y el yang. Nosotros vimos que el yin y el yang son opuestos, pero esta oposición no es como nosotros lo entendemos en la cultura occidental. Nosotros tenemos lo que es opuesto es totalmente diferente.
Sin embargo, en la medicina china, este antagonismo es complementario, se complementan mutuamente. Y ese enfrentamiento que se da en los fenómenos es lo que produce una limitación mutua. Entonces, su unidad se expresa en un estado de equilibrio si uno crece y el otro decrece. Este equilibrio es dinámico y evoluciona en forma cíclica. Por ejemplo, las estaciones, donde se explicaría que del verano después terminamos yendo hacia un invierno. En el ser humano la sustancia es yin, mientras que la actividad funcional es yang. Entonces el yang se expresa en el chi y el yin se revela en la materia. Por ejemplo, cuando aumenta la actividad, una parte de la materia se transforma en energía y a eso es lo que denominamos catabolismo. Así, la actividad física hace adelgazar. Si hacemos a la inversa, esa energía no utilizada puede transformarse en materia. ¿Cómo sería? Si yo tengo una alimentación que es muy rica en calorías, pero no hago actividad, eso se hace materia y nos hace engordar. Entonces, ahí estaría explicada esta complementariedad de estos opuestos. Entonces, cuando las funciones vitales son armoniosas, el estado de equilibrio dinámico da una unidad coherente, o sea, nos mantenemos en salud. Se dice entonces que el yin es ecuánime y el yang es secreto. Ahora vamos a ver un poquito esto. Podemos concluir entonces que la oposición es relativa, no absoluta como la que conocemos nosotros. En tanto es totalmente yin o totalmente yang algo. Todo permanece yin o yang con referencia a algo. O sea, no podemos decir que una cosa es yin si no tenemos su opuesto, porque no hay con qué compararlo. De acuerdo a lo que analizamos anteriormente, decimos que la condición previa a la existencia de uno es la existencia del otro y que son recíprocamente útiles. Entonces, esta interdependencia es necesaria para que existan. Si nosotros vamos a las tablas anteriores, vemos que no podemos decir que hay luz si no existe oscuridad, que hay claridad si no existe sombra, cielo y tierra, esto, circular y plano. O sea, siempre podemos llegar a definir uno, pero siempre en consideración de su opuesto. Ahora, este yin y yang están en un estado constante de equilibrio dinámico, que se mantiene con un continuo ajuste de los niveles relativos de yin y yang. Si alguno de ellos está en desequilibrio, afecta indefectiblemente al otro. El consumo mutuo puede dar varias posibilidades. Entonces, vamos a ver. Predominio y debilidad del yin-yang. Nosotros en el Dao verdadero, en el dibujo del yin-yang, tenemos el equilibrio perfecto. Ese equilibrio perfecto nunca se va a dar porque hay movimiento. Entonces, hay cierto rango de ese movimiento
donde a pesar de que uno crece y el otro decrece, nos mantenemos igualmente en un estado de salud. Ahora, ¿qué pasa cuando este crecimiento o decrecimiento es mayor? Si nosotros miramos en estos dibujos la línea horizontal, digamos que ese sería en el nivel en que el yin y el yang se mantendrían en equilibrio, en un equilibrio que no sería patológico. Ahora, ¿qué pasa si el yin crece por encima de esa línea? Ahí entonces estaríamos diciendo que hay un predominio del yin o una plenitud del yin. Y estaríamos hablando de que eso provoca una deficiencia en el yang. Pero el yang está en su nivel, está debajo de su nivel, entonces está bien. Si pasamos al segundo esquema, vemos que el yang está por encima de la línea. Entonces lo que decimos es que el yang predomina sobre el yin o hay una plenitud del del yang. En la figura C vemos que los dos están debajo de la línea, pero que el yin está muy por debajo de la línea y el yang está en su estado normal. Entonces acá decimos que el yin está en debilidad o en insuficiencia. Y en el último gráfico, en el D, vemos que es el yin el que está en su estado normal y el yang está por debajo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay debilidad del yang o insuficiencia del yang. En ciertas condiciones externas, el yin y el yang no se conforman con oponerse o complementarse. Puede entonces producirse una transformación total de un aspecto en su contrario. Hay dos condiciones para la transformación de yin en yang y viceversa. La primera concierne a las condiciones internas, las cuales solo pueden cambiar ante todo por causas internas y secundariamente por causas externas. El cambio solo tiene lugar cuando las condiciones internas están maduras. Por ejemplo, si yo tengo un huevo, ese huevo se convierte en pollo por la aplicación de calor. Solo porque ese huevo contiene dentro de él la capacidad de convertirse en pollo. La segunda condición es el factor tiempo. Yin y yang pueden solo transformarse uno en otro en cierta etapa de desarrollo, cuando las condiciones están maduras para el cambio. En el caso del huevo, el pollo saldrá del cascarón cuando haya transcurrido el tiempo suficiente para madurar. El yin excesivo se transforma en yang y el yang excesivo se transforma en yin. O también puede decirse que el frío en su extremo produce calor y el calor en su extremo produce frío. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hielo que lo coloco en la piel, al principio me enfría, pero si yo lo dejo a ese hielo, me termina quemando. Reducción o crecimiento tiene que ver con el aspecto cuantitativo de cada aspecto.
la transformación es esencialmente cualitativa. Entonces, ¿qué podemos decir de estas transformaciones? Estas transformaciones también son complementarias. Y volvemos nuevamente a que el yin y el yang siempre van a trabajar complementariamente. Entonces, lo más importante de estas propiedades es que el yin y el yang son opuestos, complementarios, que tienen una interdependencia para existir, que puede haber un consumo mutuo o una transformación de uno en otro. Entonces, dejaríamos acá por hoy porque son muchas ideas nuevas. Si tienen alguna duda, por favor, manden al chat o vamos a ver si Leo puede terminar con el foro. Porque en la próxima clase vamos a ver cómo este yin yang lo vamos a ver en el cuerpo. Por favor, todas las dudas que tengan, pregúntenlas. Si no fui clara con algo, háganmelo saber, me preguntan y yo les voy a responder. Leo también les va a responder. Así que, si Dios quiere, nos vamos a comunicar el miércoles que viene o el sábado que viene. Y vamos a hablar un poquito de cómo este yin yang lo encontramos dividido en el cuerpo. Así que les deseo una muy linda semana. Tienen material para estudiar, lean Machiocha. Leo también les va a subir unos videitos de Qigong para que puedan hacer y algunas otras pautas de dieta, como para que puedan ir aprovechando. Y cualquier duda que tengan, por favor, todas las preguntas son bienvenidas. Con las preguntas nosotros también aprendemos, así que esto es ida y vuelta. Y ya está, ninguna pregunta es tonta, todas las preguntas son bienvenidas. Pregunten, lo que sea, pregunten. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Al principio este tema es complicado, no es fácil entenderlo. Así que, por favor, pregunten. Bueno, les mando un beso grande a todos. Espero que tengan una muy buena semana. Hasta luego y gracias.